Muy bien, reanudamos ya la transmisión. Disculpen por las fallas técnicas, suelen medianamente ocurrir, pero bueno, esperemos ya no ocurra. Muy bien, estábamos en el ejemplo de las subordinadas, ¿vale? Las subordinadas son aquellas oraciones que tienen una relación de dependencia en el sentido de una depende de la otra. Les comentaba que la oración principal sería habían cortado la luz, porque justamente es la que tiene sentido completo. Se trata de ellos, en este caso es un sujeto tácito, ellos habían cortado la luz, tiene sentido por sí misma. Pero si decimos cuando llegó el recibo, esta es mi oración subordinada, justamente porque es la oración subordinada, porque por sí misma parece ser que le hace falta algo más. Si yo les digo en algún momento, cuando llegó el recibo, y me quedo solo con eso, ustedes esperan alguna otra información. O sea, cuando llegó el recibo, ¿qué? ¿Qué es lo que pasó? Y lo que nos da justamente eso es cuándo, ¿vale? Muy bien. Bueno, no sé si tengan dudas con eso, vamos a revisarlo, pero hasta ahí me parece que vamos bien. Muy bien, y bueno, por consiguiente vamos a las yuxtapuestas, que las yuxtapuestas serán el último tipo de oraciones compuestas. Las yuxtapuestas es muy sencillo. Yuxtaponer quiere decir poner al lado de o poner junto de. En la relación por yuxtaposición tenemos que las oraciones se ponen junto de o se separan por un signo de puntuación. El signo de puntuación puede ser un punto y coma, una coma, un punto y seguido, y en ese sentido tenemos una oración yuxtapuesta. Pongamos un ejemplo, vamos a borrar acá, borramos, porque aquí ya no nos cabe, vamos a borrarlo de oraciones compuestas, y tenemos, por ejemplo, caminamos toda la tarde. Punto y coma, nos detuvimos a descansar. Ajá. Entonces, si ustedes observan, son dos oraciones en las que la secuencia de acciones se siguen una a otra. En ese sentido, caminamos toda la tarde, es una oración, punto y coma, y la otra es como consecuencia de la primera. A esta relación se le llama por yuxtaposición, que repito, yuxtaponer quiere decir poner al lado de o poner junto de. Muy bien, espero que ya todos estén uniendo, me parece que sí, ya la mayoría están. Tenemos otro ejemplo de José Ramírez que nos dice, un ejemplo de oración subordinada, nos dice, la vez que me prestaste el carro, accidentalmente me infraccionaron. Muy bien, sí, ahí sabemos que es subordinada justamente tiene el nexo el que, ¿no? El que es lo que nos da justamente esa relación de subordinación. Parece ser que hace falta algo. Para que ustedes entonces lo tengan más claro, las oraciones coordinadas son una al lado de otra, las subordinadas son una que depende de otra, y las yuxtapuestas son un signo de puntuación y otra oración. Principalmente eso es lo que a ustedes les va a funcionar, justamente para darse cuenta entre la diferencia de una oración y otra. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. Dice Julieta que si puedo repetir lo de las yuxtapuestas. Claro que sí, Julieta. Yuxtaponer, pues hay que entenderlo como que qué significa cada palabra, me parece que es más claro así. Yuxtaponer significa poner junto de o poner al lado de, ¿vale? En este sentido, las yuxtapuestas son simplemente dos oraciones separadas por un signo de puntuación, que puede ser un punto y seguido, un punto y coma, ¿no? Una coma incluso. El ejemplo que tenemos es, caminamos toda la tarde, punto y seguido, nos detuvimos a descansar, ¿vale? Entiéndanlas así, la coordinación son dos oraciones independientes unidas por un nexo. Las subordinadas son dos oraciones en las que una depende de la otra para tener sentido completo.
Y las yuxtapuestas son dos oraciones separadas por un signo de puntuación. ¿Vale? No sé si queda claro hasta acá o tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. Estoy colocando a un lado del pizarrón para que puedan ustedes copiar. Creo que nada más me veo la mitad, pero bueno, ahora regreso. ¿Sale? Muy bien. Dice Hugo Montt, lavé, barrí, comí muy deprisa. Puede ser ejemplo de yuxtapuesta. Podría ser, nada más que en este caso es un ejemplo de oración coordinada. ¿Por qué coordinada? Hay un tipo de oración coordinada que se llama oraciones coordinadas distributivas. Y las distributivas son aquellas que distribuyen acciones. Y el ejemplo que tú nos das, Hugo, es una serie como de distribución de horas, de acciones. Entonces sería una oración coordinada distributiva. Otro ejemplo sería, si quieren lo ponemos, voy a borrar este. Otro ejemplo similar al que nos pone nuestro compañero Hugo sería, a ver, en la fiesta unos hablan, punto y coma, otros bailan, punto y coma, los demás beben. ¿Qué tengo aquí? Una sucesión de acciones ligadas entre sí, aunque están separadas por puntos, en este caso puntos y comas, son acciones distributivas. Por lo tanto, pertenecen a las coordinadas porque cada una por sí misma tiene independencia, se unen, en este caso no mediante un nexo, más bien mediante un signo de puntuación, pero pertenecen a esa acción distributiva. Un tipo de oraciones coordinadas son las oraciones coordinadas distributivas. Tenemos, por ejemplo, las copulativas, que son con el nexo I, las disyuntivas, que son con el nexo O, y bueno, en este caso también las distributivas que utilizan nexos u utilizan también, en este caso, los signos de puntuación. Para que sea yuxtapuesta, tiene que ser nada más dos oraciones en las que no se distribuyan acciones y en las que una, de alguna manera, como que nada más siga la otra, ¿no? O sea, aquí podríamos cambiar el punto y coma por un punto y seguido. Caminamos toda la tarde, punto y seguido, nos detuvimos a descansar. Por ejemplo, el autor mexicano Juan Rulfo hace gala de este tipo de oraciones y utiliza mucho la yuxtaposición. Él utiliza punto y seguido cada que concluye una oración simple o una oración compuesta, pero utiliza mucho esto, ¿no? Entonces, para que se puedan dar un ejemplo más claro del tipo de oraciones yuxtapuestas, pueden leer algún cuento de Juan Rulfo, ¿no? Este escritor mexicano que escribió El llano en llamas, por un lado, y por otro lado también escribió Pedro Páramo. Entonces, básicamente sería el ejemplo. Muy bien. Bueno, Hugo Moncas me pone signos un poquito más específico. Y Josué, ejemplos de yuxtapuestas. Muy bien, pongamos otro ejemplo. Vamos a borrar esto que anotamos. Generalmente las yuxtapuestas o la yuxtaposición es simplemente eso, una oración, un punto y seguido y otra. A ver, el día está soleado, punto y seguido, saldré a pasear. La pregunta en el examen diría, este es un ejemplo de oración coordinada, subordinada o yuxtapuesta. Me parece que está clarísimo porque no es coordinada, no estamos utilizando un nexo, ni el copulativo que sí, ni el distributivo que es como los signos de puntuación, ni el disyuntivo que puede ser la O. Tampoco una depende de la otra, sino simplemente son dos oraciones, una junto de otra, separadas por un signo de puntuación. Esta es la clave para poder identificar las oraciones yuxtapuestas. El día está soleado,
punto y seguido, saldré a pasear. ¿No? Se entiende de alguna manera que el saldré a pasear es consecuencia de que el día esté soleado. Pero ¿cómo separo mis oraciones o cómo las yuxtapongo? Mediante un signo de puntuación. Si en lugar del punto trajera una i, o sea, tuviera el nexo, aquí no cabe mucho, pero vamos a ponerlo así con rojo, con este simple detalle ya se convertiría en una oración coordinada, ¿vale? Porque de alguna manera son oraciones independientes unidas mediante un nexo. Pero, según este caso, tenemos el punto y seguido, por lo tanto se convierte en una oración yuxtapuesta. Muy bien. Nos da otro ejemplo José Ramírez. Estudié esta mañana, punto y seguido me comí un plátano. Sí, muy bien, es un ejemplo. Como que de repente las acciones no tienen como mucha esa secuencia. O sea, no se ve la relación de que estudié esta mañana y me comí un plátano, pero cumplen con los requisitos, una oración, punto y seguido, otra oración. Héctor Jesús corrió por todo el parque, ya tenía mucho sin salir de casa. Muy bien, sería un ejemplo de yuxtapuesta, exactamente, Héctor. O sea, corrió por todo el parque. De hecho, ahí más que coma sería un punto y coma, porque la coma tiene usos específicos, que ya verán en su clase número 3, me parece que es la de signos de puntuación. Y entonces cuando estamos como yuxtaponiendo dos oraciones es el punto y seguido. Pero está bien el ejemplo. Dice Josué, ¿se pueden conjugar las yuxtapuestas con algún otro como coordinadas o algo así? No, las oraciones son coordinadas o son subordinadas o son yuxtapuestas. Cuando terminamos como ese periodo, es decir, dos oraciones coordinadas o dos subordinadas o dos yuxtapuestas, se pone un punto y seguido y se comienza con otro periodo. Un periodo es un conjunto de oraciones que de alguna manera ligan las ideas o ligan lo que se estaba explicando o desarrollando, pero entonces no podemos tener como las combinaciones de todo y así, porque precisamente la gramática y concretamente la sintaxis, que era lo que colocábamos hace rato, nos marca las reglas de la buena redacción. A veces el error que cometemos cuando redactamos, número 1, es que queremos escribir tal cual como hablamos. Y número 2, que desconocemos estas construcciones gramaticales, o sea, no sabemos si lo que acabamos de escribir fue una oración simple o una oración compuesta, o siquiera si es oración porque tiene verbo o no, y entonces empezamos a combinar un montón de cosas. Entonces en una redacción que sea clara y comprensible, pues hay que irse despacito, ¿vale? Despacito con respecto a esos parámetros o lineamientos que se nos van dando, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice Paloma Aguilar, terminé de bañarme, punto y seguido, bajaré a desayunar. Muy bien, ese ejemplo de yuxtapuesta. Mari Galloso nos dice, tomé la clase del día de hoy, punto y seguido, pero no entendí nada. Esa no es yuxtapuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no sería yuxtapuesta? Y está claro que no quedó tan claro por el ejemplo. Bueno, vamos a borrar todo. Dice, tomé la clase del día de hoy, pero no entendí nada. Tomé la clase del día de hoy. Ella pone un punto y luego pone un pero. Eso es un error garrafal. Pero no entendí nada. En la clase pasada, en la clase 1, se supone que vieron categorías gramaticales y entonces ustedes deben tener claro que un nexo, o sea, una oración nunca comienza con un nexo, porque precisamente la función del nexo es de unir. Entonces, ¿qué unes? Pues una oración con la otra, ¿vale? Entonces, estoy uniendo la oración 1 con la oración 2, entonces no puedo poner un punto acá, o sea, no tiene sentido el punto, porque estoy con el nexo. El nexo justamente ya lo que hace es unir la oración 1 con la oración 2. Ahora, ¿qué tipo de oración es esta? Pues por el nexo, acuérdense que las que utilizan nexos son las oraciones subordinadas. En este caso se trata de una oración subordinada adversativa. ¿Vale? ¿Qué es una adversativa? Que marca una contradicción. Por ejemplo, estudié para el examen, pero no lo acredité. O tomé la clase del día de hoy, pero
no entendí nada. Lo que sí podrías poner quizá es una coma. Las comas, y uno de los usos de las comas es que van antes de un pero, antes de un aunque, ¿no? Estos nexos que marcan adversión o oraciones subordinadas adversativas. Entonces, ojo con eso, nunca comiencen un texto con un nexo, o sea, no puedo comenzar mi redacción con y le sigues, ¿no? Porque se supone que la i evidentemente nos hace referencia a que algo está antes. Entonces no puedo comenzar un párrafo, no puedo comenzar un texto y no puedo comenzar después de un punto con un nexo. Entonces ahí quizá lo que falta repasar son los nexos, en este caso las conjunciones y las preposiciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada revisaron categorías gramaticales? Las categorías gramaticales son justamente y, ni, o, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios, pronombres y las interjecciones, ¿no? Son las 9 categorías. Una de ellas son los nexos. Muy bien. ¿Sería una subordinada, Mari? Sí, muy bien. Dice Hugo Mon que es disyuntiva. Tomé la clase el día de hoy, pero no entendí nada. Ok, las disyunciones es... Una disyuntiva es cuando utilizamos el nexo o. Por ejemplo, voy al cine o voy al teatro. Recuerden que la disyunción justamente marca esa dualidad entre elegir dos caminos. Una disyuntiva es cuando llegas a dos opciones y eliges una, y el hecho de elegir una te exime o te excluye de elegir la otra. ¿Vale? Muy bien. Dice Pau Trujillo, bueno, Héctor Jesús antes, dice lloro o solo grito del susto, puede quedar como oración coordinada disyuntiva. Así es. Muy bien, porque tiene los dos verbos y tiene el nexo. Pau Trujillo tiene duda con las subordinadas. El ejemplo que nos dio de cuando llegó el recibo habían cortado la luz, a mí me parece yuxtapuesta. Ok, vamos a ver las subordinadas nuevamente para que no quede duda. Les comento o les reitero que para que queden más claras las oraciones, piénsenlo de esta manera. En las coordinadas son independientes entre sí, unidas por un nexo. O sea, el esquema que yo siempre pongo es, tengo una oración, un nexo y otra oración. Esas son las coordinadas. Las subordinadas es cuando tengo una oración y otra oración. Una depende de otra. Puede ser la primera de la segunda o la segunda de la primera, pero hay una que es la oración principal y otra la oración subordinada. Y en las yuxtapuestas tengo una oración, un punto y seguido y otra oración. Pongamos otro ejemplo de subordinadas, nos decía. A ver, ya leí el libro que me prestaste. Ya leí el libro que me prestaste, es una oración subordinada. ¿Por qué? Tengo que aquí es una y acá es otra. Si yo les digo ya leí el libro, queda claro, ¿no? Es mi oración principal. En este caso, oración principal es ya leí el libro. Pero si yo les digo que me prestaste o el que me prestaste, como que les da la impresión que hace falta algo, ¿no? Información. Por lo tanto, esta es la oración subordinada, que me prestaste. ¿Sí? No sé si me explico, quedó más claro. Pau Trujillo. Los nexos o conectores son de las coordinadas, ¿no? Recuerden que las coordinadas son aquellas que tienen nexos o conectores. Las subordinadas, una depende de otra, principalmente. Y muchas de ellas utilizan el que, ¿no? Así como para tener, ya hice tal cosa que tal cosa, ¿no? Es decir, siempre hay como que esa dependencia, ¿no? Una depende de la otra. Y en la yuxtapuesta solo recuerden que es el punto y seguido. Pero los nexos son de las coordinadas. Y depende del tipo de nexo, será el nombre de la coordinada. Tenemos las copulativas, las distributivas, las disyuntivas, las adversativas, las hilativas, ¿no? Entre otras. Muy bien. ¿Qué tipo de oraciones son las que llevan coma?
Dependiendo, porque aquí no es que sea un tipo de oraciones, sino cuando empleamos la coma. No necesariamente entre oraciones se emplea la coma. La coma, por ejemplo, tiene 5 principales usos, que son para separar elementos análogos, antes de un pero, para separar el vocativo, cuando introducimos u omitimos un verbo, y hay otra que es cuando introducimos elementos incidentales. Eso lo verán en la clase número 3, pero más que las comas designen el número de oraciones, así no funciona, sino más bien que las oraciones se llaman de acuerdo a la función. Coordinadas son 2 oraciones independientes unidas por un nexo. Subordinadas, una oración depende de otra. Y las yuxtapuestas, una oración, un punto y seguido, principalmente, y otra oración. ¿Vale? Me parece para que queden más claras. Hay un material de apoyo, si gustan se los envío, para que ustedes tengan más ejemplos de oraciones. Me escriben al WhatsApp o a la profesora Sinaí, si es la que le está dando el monitoreo, y enviamos ese material también para que complementen con otros ejemplos. ¿Vale? Muy bien. Dice Pau que ya le quedó más claro. Dice Héctor, un ejemplo de oración subordinada. Comí un postre de chocolate. Estaba muy dulce. Comí un postre de chocolate, se lee la oración principal. Estaba muy dulce. Ok, sí podría quedar como subordinada porque hace falta como la otra información, ¿no? Que estaba muy dulce. Muy bien. La coma puede entrar en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, Josué. Así es, ¿no? La coma, dependiendo del uso, la puedes encontrar en todas. Aquí no sería como un parámetro para distinguirlas, más bien, muy bien. Aquí el único parámetro es la independencia que existe entre las coordinadas. Independencia. O sea, una es independiente de la otra, nada más se relaciona por el nexo. En las subordinadas hay dependencia, una depende de la otra. Y en la yuxtaposición simplemente una junto de otra. ¿Vale? Así es sencillo. Funcionan este tipo de oraciones. Muy bien, les envío el material, dice Pame. De acuerdo, se los envío. Y muy bien, ahí quedan este tema de las oraciones subordinadas. Vamos al último tema, chicos, para revisar el día de hoy. Voy a borrar, me parece que esto ya quedó. Vamos a ver ahora los tipos de texto o los prototipos textuales, justamente esta parte, que también corresponde a la materia. Y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Recuerden que pues su profesor de monitoreo estará al pendiente de cualquier duda que surja, cualquier inquietud, y la estaremos revisando. Muy bien. Ponemos como subtítulo o como siguiente título, tipos de textos. Los tipos de textos se clasifican de diferentes maneras. Una categoría muy general sería que se clasifican de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su contenido y de acuerdo a su modo discursivo. ¿Vale? Con respecto a la estructura, tenemos de 2 tipos. Los textos, los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son literalmente aquellos textos que tienen palabras o discurso escrito. Los textos discontinuos son aquellos que son solamente imágenes. Pues, ¿por qué es importante comenzar con esta diferenciación y esta definición? Justamente porque los continuos lo vamos a encontrar a lo largo del examen. A veces habrá preguntas en las que tenemos que leer buen texto, ¿no? Y entonces vamos a tener que interpretar información. Pero por otro lado, también en algunas materias, en algunos módulos, por ejemplo matemáticas, por ejemplo biología, vendrá solo, además de texto, vendrá también imagen.
En matemáticas nos pueden venir gráficas, nos pueden venir esquemas, ¿no? Nos pueden venir figuras geométricas, etcétera. En biología nos pueden venir esquemas, nos pueden venir, y en todas las demás ramas las diferentes imágenes. Entonces, eso es la clasificación de acuerdo con la estructura en continuos y discontinuos. Posteriormente tenemos que los textos se clasifican de acuerdo a su contenido y se clasifican en informativos, científicos y literarios. Evidentemente es el contenido, ¿vale? Entonces, los informativos, ¿cuáles son? Son aquellos que se encargan de cumplir esta función social, que es informar, que pueden ser de dominio común y de noticias de actualidad. Por ejemplo, los periódicos, el internet, las noticias en general, tenemos los textos informativos. Los textos científicos, bueno, a ver, aquí lo ponemos, función social, que es la de informar. Los textos científicos son aquellos que son el resultado de investigaciones o de conocimiento. ¿Sí? Los textos científicos en ese sentido nos hablan justamente de esto. Luego tenemos los textos literarios, que son aquellos que son productos de la creación de un autor. Es decir, aquellos textos que llamamos artísticos, obras, incluso obras de arte, ¿vale? Entonces, de acuerdo al contenido, podemos clasificarlos así. ¿De qué otra característica podemos distinguirlos? Los informativos utilizan un lenguaje coloquial y común o cotidiano. Nosotros leemos un periódico, un anuncio o una noticia y entendemos completamente lo que dice. Es un lenguaje accesible para todos. Los científicos tienen ya más tecnicismos, es decir, las palabras que aparecen ahí son palabras específicas de una ciencia, ¿no? Los tecnicismos son palabras que nos remiten a diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, un médico o en medicina, en la receta utiliza siempre tecnicismos. Si tú llegas al médico con un chipote en la cabeza, con un golpe, no le va a poner en la receta algo así como llegó con un chichón y se le veía entre azul y morado y le salía agüita. O sea, no, tiene que ser propio y utilizar tecnicismos. Podría poner en su receta hematoma de primer grado, o cefalia, o contusión, dependiendo el golpe o el tipo de daño que haya sido. Y eso va a pasar con todas las ciencias. Y los literarios, pues bueno, este ya es un lenguaje más estético, lo van a ver en la clase número 3, cuando vean géneros literarios y literatura. Nos hablará, por ejemplo, de obras de arte, como puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser también una obra de teatro o incluso un poema. Entran dentro de este tipo de textos, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿o tenemos alguna duda? Ok, ustedes dicen si alguien jura por él. Esa parte no la entendí, José, ahora nos las explicas un momento. Bueno, vamos a los últimos tipos de texto. Modo discursivo tenemos, que son 4. Los narrativos, los descriptivos, los expositivos y los argumentativos. ¿Vale? Narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. ¿Qué es lo que tienen de diferencia? Generalmente cuando en las clases presenciales yo les pregunto a mis alumnos que si tienen claras las características de cada uno y me dicen que sí, y entonces yo empiezo a preguntar características de los narrativos, características de los expositivos, etcétera, y me dicen, muy fácil, los narrativos narran, los descriptivos describen, los expositivos exponen y los argumentativos argumentan, ¿no? Y yo podría decir, ah, sí, quedó clarísimo. Pero recuerden que una de las reglas para toda definición es no incluir el definiendum en el definient. ¿Qué quiere decir esto? Que no incluyan la definición o la palabra por definir en la misma definición. Es como estos diccionarios chafas que te dicen o que definen el amor y dicen 2 puntitos, acción y efecto de amar, ¿no? O sea, amor es lo mismo que amar, no queda tan claro, ¿no? Entonces,
vamos a pensar siempre que definamos algo en sinónimos. Por ejemplo, ¿qué significa narrar? Pues evidentemente eso, ¿no? Contar o relatar. ¿Cuáles son los textos narrativos? Pues justamente son todas las historias en las que tenemos un narrador. Un narrador es siempre el que cuenta la historia. No confundir narrador con autor, porque el narrador es la perspectiva, es quien te va contando justamente la historia que estás leyendo, sea un cuento, sea una leyenda, una novela, una fábula. Siempre en todas las historias existe un narrador, que es quien relata, quien cuenta la historia. ¿Qué características tiene la narración? Pues que es una sucesión de acciones, ¿no? Hay una secuencia de acciones. Muy bien. Los descriptivos, ¿qué significa describir? Significa detallar, significa dibujar o significa separar también. Cuando tú eres capaz de separar las características de un todo en partes o de un algo en partes, pues tenemos que describes, detallas, dibujas o delineas. Entonces, ¿cuándo pueden ustedes identificar un texto descriptivo? Cuando se dan cuenta justamente que están usando muchos adjetivos. Por ejemplo, la pared es blanca, es gruesa, es rasposa, es dura, etcétera, ¿no? Entonces, estamos sumando detalles, estamos separando ese todo en partes, estamos utilizando adjetivos. Ahora, la diferencia entre exponer y argumentar. Exponer quiere decir explicar o mostrar. Cuando tú expones, tú explicas por un lado, pero también muestras. Si dices, en México, o por ejemplo, 7 de cada 10 mexicanos viven en condiciones de pobreza. Bueno, esa puede ser una frase, pero si yo quiero demostrarlo, quiero mostrarlo, muestro los datos en los cuales me estoy basando. Y entonces la exposición siempre consiste en eso, en explicar o en mostrar. Y por último, argumentar quiere decir demostrar y la finalidad es convencer. La gran diferencia entre exponer y argumentar es que cuando expones solo muestras, pero cuando argumentas tienes que demostrar, es decir, demuestras lo que tú estás afirmando. Si yo afirmo, por ejemplo, que a los mexicanos no les gusta leer, pues tengo que demostrarlo, ¿no? Igual con datos, igual con ejemplos, con experiencias, con argumentos. En ese sentido, en eso consiste la demostración. Si yo les afirmo que la lectura es de los mayores placeres que puede tener el ser humano, pues bueno, se los tengo que argumentar, es decir, los tengo que convencer de ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces hasta aquí quedaría nuestro primer esquema de tipos de textos, clasificados de acuerdo a su estructura, a su contenido y a su modo discursivo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos. Dice Alma Mendoza, ¿qué es lo que sigue de autor? ¿Dónde decía autor? No entendí muy bien la pregunta, Alma. Sobre los tipos de texto, en ocasiones sí, si es pregunta de examen, puede decir o puede comentar acerca de que te viene un texto, por ejemplo, te dice la pregunta, los periódicos, ¿qué tipo de texto serían? Entonces tú decides si es informativo, si es científico o si es literario. O te viene un fragmento de algún texto y te pregunta, ¿cómo clasificarías el siguiente texto? Y entonces depende de las opciones, tú lo clasificarías como narrativo, como descriptivo, o como científico, o como literario, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo relevante de poder distinguir esta clasificación textual. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respondió Alma, José Ramírez. Todo esto nos funciona también para ir trabajando en nuestra redacción, justamente porque esos elementos, los vamos a tener justamente cuando redactemos, ¿no?
nosotros cuando estamos frente a un texto, pues habrá que distinguir sus partes, ¿no? Un libro, por ejemplo, de toda la complejidad de libros que existen, pues se dividen en tipos, en subtipos, en clases. Un libro tiene también partes, tiene la portada, tiene la contraportada, por ejemplo, tiene el lomo, ¿no? Tiene las páginas, en este caso tiene una solapa, tiene la página legal, que la página legal es como el acta de nacimiento de todos los libros. Si ustedes quieren saber cuál es como el autor, el año de publicación, la editorial, vienen en la página legal. Y todos los libros, por ejemplo, ¿cómo clasificarían este libro? Se los muestro. Este libro se llama Rayuela y es de Julio Cortázar. No sé si ahí lo pueden ver. Es un clásico bueno, creo que ya les di la respuesta. Pero ¿cómo clasificarían? De acuerdo a su estructura, es un texto continuo, porque si ustedes observan, no es un texto continuo, no es discontinuo. Es informativo, científico o literario. Creo que está claro que es un texto literario, concretamente es una novela muy famosa, Rayuela de Julio Cortázar. Y es narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. Principalmente es narrativo porque se trata de una novela, pero no dudo que en el texto haya descripción. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo en el examen les viene un fragmento de un texto, revisen todos los datos. Por ejemplo, si dice Rayuela de Julio Cortázar, ustedes ya saben que Rayuela es una novela, ¿no? O si le dice... no sé, por ejemplo, El llano en llamas de Juan Rulfo, son unos cuentos, entonces también será literario o narrativo. ¿Sí me explico, chicos? Muy bien, sí, bueno, excelente libro, muy bien, sí, es uno de los más leídos del boom latinoamericano. Les aconsejo que revisen como autores latinoamericanos y si pueden y si tienen oportunidad, léanlos. Porque pues ahí está la literatura latinoamericana. E incluso en el examen suelen venir algunos autores. Entonces, no olviden nombres como Octavio Paz, como Juan Rulfo, como Jorge Luis Borges, como Carlos Fuentes, el mismo Cortázar, ¿no? Es Gabriel García Márquez con los 100 años de soledad, y estos libros que han ganado premio Nobel. Entonces, básicamente traten de recordar eso y clasificar los libros. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados alumnos, si no tienen alguna otra duda, vamos a concluir el día de hoy. Son los temas que estamos realizando. No olviden realizar su portal de actividades, realicen el Hoy Aprendí justo al término de esta sesión y cada una de las actividades que se sugieren con el portal, váyanla realizando durante la semana o durante el tiempo que ustedes tengan disponible. Recuerden que cualquier duda, contacten al profesor de seguimiento. Y además, pues trabajen todos los materiales, ¿no? Trabajen todos los materiales porque eso definitivamente los prepara para el día de su evaluación. Lo importante de que ustedes realicen las actividades es que lleven todo este conjunto de materiales, de conocimiento, para el día de su evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, otra sugerencia, Isabel Allende, nos dice Mari Galloso, perfecto, también excelente autora. En esta idea del etnocentrismo y patriarcado, creo que mencioné a puros autores hombres, pero no, muchísimas mujeres, Luisa Valenzuela, Ángeles Mastreta, como de mis favoritas también, está Rosario Castellanos, por ejemplo, muy buenas autoras, todas ellas. Tenemos una pregunta de Flowers Luz, dice, profe, por ejemplo, El llano en llamas puede ser literario y narrativo. No, claro que puede ser literario y narrativo. Depende de la pregunta y depende de las opciones que tengan. El llano en llamas es un texto literario que pertenece al subgénero cuento, pero evidentemente es narrativo y no dudo que también tenga algo de descripción. Entonces sí se puede que sean de diferentes modos. Aquí lo que tienen que tener claro es por dónde va la pregunta. Si es de acuerdo al contenido, ustedes lo van a saber por las opciones, ¿no? Si están preguntando si es informativo, científico o literario, o de acuerdo al modo discursivo. Sí, depende del fragmento que les pongan en el examen, que les venga, pues sobre eso deciden. Viene el fragmento, ustedes dicen, pues tiene muchos adjetivos, está describiendo, está detallando, es descriptivo, ¿no? O está dando una sucesión de acciones, primero pasó esto, después esto otro, es narrativo, ¿vale? Entonces sí, y si además el fragmento, generalmente todos los fragmentos trae
autor y título de la obra, entonces ya con eso nos dan pista. Por ejemplo, si dice El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel Ángel de Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, entonces eso ya nos da pistas también. ¿Vale? Muy bien. No sé si me expliqué, Luz. Espero que sí. Y bueno, chicos, si no hay más dudas, por mi parte es todo. Me dio gusto verlos. Con esto concluimos el tema correspondiente a la aula número 2. No olviden realizar sus actividades y no olviden preguntar todas sus dudas a sus profesores de monitoreo. Yo me despido, no sin antes recordarles que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hasta luego.